Ay, ¿qué hace a media playa esa botella? Y que contiene todavía, no sé, ni quiero saber. A ver, mejor alégranos el día, una sonrisa. Ahí está. Con mis lobsters. Presúmelo. Ándale. Pues vamos a limpiar la playa de Cicatela entre todos. Se contamina. Amigos, entonces ahora va a ser un momento muy especial porque ya que estamos en la plaza, playa, podemos decir que vamos a ser parte de una obra muy buena, una obra de limpieza aquí en la playa, porque como hubo una tormenta en este rumbo, las olas trajeron muchísima basura, tanta basura que se necesita limpiar. So why are you smelling the bag again? It smells like fish, but This is what you we're use. at the beach, so yeah. Yeah. This is our equipment, guys. This is just a bag where we're gonna put the trash. I'm gonna fill it And up. this, I guess, is to protect your hands in case Yeah. you don't want to get anything, una roña o algo, you know. Yeah, so. Good. Esto, amigos, aunque está pequeño, así tan chiquito, es plástico. Y esto, amigos, también es de lo que los vasos usan. Y esto, amigos, es una tapadera de plástico. Todos estas cositas chiquitas afectan porque de 1 a 2 se hacen 3, 4 millones y una pila de basura grandísima. Entonces esto tan pequeño es lo que está afectando. Look at this. Look at this. It's so tiny. Yeah, but imagine all the cigarettes people smoke, even just like in one day. That's what I was saying, like this piece right here, it just multiplies by Yeah. 20 million. Millions. Miren, amigos, look here, guys. Look here, this is tiny styrofoam. How do you say styrofoam en español? No sé con decirlo. ¿No sabes? No. Oh, ella habla español. ¿Cómo se llama, cómo se dice styrofoam en español? I don't know why you're asking me. Hielo seco. Hielo seco, I think. Hielo seco. Hielo seco. Sí, güey. Se dice hielo seco. Esto, Te estás levantando hielo seco también. unicel decimos Unicel, aquí. unicel. Unicel, sí. Ok. Esto se lo pueden comer los pescados y pues es un problema Y tan muy chiquito, grande. mira. Está así, se Fíjate. confunde con alimento. A ver, ¿qué es eso que traes ahí? Mira cómo se queda. ¿Eso qué es? ¿Un soldadito? Sí, un juguete, o sea. Mira, mi dulce favorito, el Duvalín. El Duvalín, y aquí está. La paletita. Cosas que son disque biodegradables, o sea, es lo mismo. Sí, sí, porque tiene que Es más regresar. desperdicio. O sea, a ver, tú que me acabas de comentar eso. Biodegradable significa que se puede degradar más fácil si lo llevas Sí. a una fábrica, ¿no? Exacto. Pero sí, no que solito. reciclas, pero al final es como es lo mismo porque igual tarda mucho. Yo creo que lo más importante es como reducir muchísimo nuestro consumo de plástico y de todo tipo de material que No se deshace, pues. Que exacto, inorgánico. que no se puede. Mira. No, esto sí es orgánico. Ese es algo de la playa. Esto sí es de la playa, parece coco. Da miedo. ¿Por qué te da miedo? Pues para nosotros, para el futuro, ¿qué va a pasar? No sé, es triste. No vamos a tener otro bloque. Mira, una botella entera aquí. Ay,
que hace a media playa esa botella. Y que contiene todavía, no sé, ni quiero saber. ¿Quieres ver algo? ¿Algo que te va a dar más miedo? ¿Sí ves? Esa cara de dormida, no puedo. ¿Cómo cara de dormida? Esto. ¿Qué? ¿Ves cómo me manchó el dedo? ¿Sabes qué es? No. Es algo podrido que levanté ahorita y que me dio No asco, era manches. plástico así como envuelto de desecho. Wow. Y es lo que me hizo a mí, imagínate qué le hace a los pescados. Eso da miedo. Ajá. Mira, y aparte de eso, ¿sí están levantando los fragmentos chiquitos? ¿Cómo? Estos chiquitos. Sí. Es que es microplástico. A ver, mejor, alégranos el día, una sonrisa. Ahí está. Con mis lobsters. Presúmelo. Ándale. ¿Qué opina de toda esta basura en el mar? Tan pequeños los fragmentos. Se contamina. Contamina y no está bien. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto? La limpieza del mar. Como 15 años. Ya 15 años. Sí, mucho. We're helping to clean up Zicatela Beach because of the storms that we had over the weekend. And we're picking up the rubbish. There you go. How much you got? How much you got? I see some weight Not too there. much though, but I see some it's all the weight. little bits, they're all microplastics that get in. Yeah. I don't even know Mira. what this is. Es puro cigarrito, ¿verdad? Mire. Sí, cigarro, puro cigarro. Eh, Sí. ¿Ya cuántas lleva levantadas de Ah, cigarro? como 20 ya, Y apenas empezamos, ¿verdad? como 20. Qué cosa tan más maldita, oiga, mire. Ahí abajo también, mire, tan chiquito que ni se alcanza a ver. ¿Mande? Sí, pues son cosas, partículas que a veces no se ven, pero los pescaditos, todo ahí adentro, pues las tortugas, todo les hace daño, todo eso. Sí, es lo El que. plástico, el unicel, la bolsa. ¿Le ha tocado ver algún animal Sí, en la verdad que sufrimiento? sí. Hay a veces unas tortugas que vienen enrolladas o unos pececitos que vienen viviendo adentro del plástico, pero que no pueden salirse porque están en una botella de plástico y a veces ahí se meten y crecen adentro de la botella y como no pueden salir por su tamaño después que ya crecen, eso les hace daño, pues los perjudica. Pues sí, amigos, así es como estamos ahorita en estas difíciles situaciones de plástico en el mar. Algo que pues es nuevo, es reciente, de 20 años para acá se puede decir. Y mientras que estoy aquí, amigos, recuerdan que les dije que aquí es el pueblo de los surfers. Ese paraíso, portales, olas que están grandísimas. Amigos, eso aquí se alcanza a ver de lejitos, ¿va? Porque tampoco me voy a meter ahorita, pero ay, qué bonitas olas se ven de lejos. Ahorita le voy a acercar para que miren ustedes lo bonito de este deporte. My dear,
Amigos, este es el producto final de todo lo que recogieron. Todos felices. Ya no son dreamers, ahora son cleaners.